Marquitos Toys acaba de dar un paso que dejó a todos con la boca abierta. Olvida todo lo que sabía sobre regresos épicos porque este no es uno cualquiera. Estamos hablando del retorno de un personaje que ha sabido manejar su imagen con una destreza envidiable. El popular generador de contenido apareció de forma inesperada en un torneo de fútbol realizado en las playas de Puerto Vallarta, Jalisco. Pero, como era de esperarse, no llegó solo. Su entrada causó tal revuelo que rápidamente desplazó la atención del deporte al espectáculo. Lo que parecía ser una visita casual terminó convirtiéndose en un escenario cargado de emociones, contradicciones y señales difíciles de ignorar. Su regreso no fue improvisado, fue planeado, fue una escena pensada al detalle que dejó un mensaje que muchos aún están tratando de descifrar. Entre fotos con seguidores, gritos de admiración y un mar de celulares apuntando su figura resaltaban los detalles que no cualquiera se atreve a mencionar. Una seguridad férrea impuesta por elementos que muchos identificaron de inmediato como asociados con un grupo de alto poder. Los comentarios no tardaron en explotar. Las redes sociales se encendieron y la conversación dejó de ser sobre fútbol para convertirse en una tormenta de teorías y conjeturas. Algunos aplaudían su regreso. Otros cuestionaban las implicaciones de semejante despliegue de protección. ¿Será que este regreso busca más que fama? ¿Qué intenta comunicar Marquitos con esta aparición tan cargada de símbolos y precauciones? Lo que es claro es que no fue una simple visita, ni una oportunidad para revivir su marca. Esto fue mucho más profundo. Y es que el entorno lo decía como todo desde su llegada hasta su retirada. Cada paso fue monitoreado, cada gesto registrado, su presencia se sentía como una declaración, como si el silencio que lo había envuelto durante meses hubiese sido solo el preludio de algo más fuerte. No estamos ante un influencer cualquiera, estamos hablando de una figura que ha pasado de ser un ídolo digital a convertirse en una incógnita pública. Después de la sorpresiva salida de su hermano Gael Castro a finales de marzo, todo lo que rodea a Marquitos se volvió misterio. Ahora con su reaparición, no solo se reavivan las viejas especulaciones, sino que se suman nuevas piezas al rompecabezas, especialmente tras la reciente captura de Luis Fernando N., un personaje clave en la historia reciente de su familia y potencialmente en la razón de su silencio. El ambiente en el torneo era por momentos festivo y por otros cargado de una tensión apenas contenida, como si todos supieran que estaban presenciando algo más grande que un simple juego de fútbol, algo que podría cambiar el rumbo de más de una historia. Muchos de los presentes no sabían si gritarle con emoción, pedir una selfie o simplemente observar desde lejos, conscientes de que ese momento podría volverse viral o incluso peligroso, dependiendo de cómo se desarrollaran los hechos en cuestión de segundos. ¿Y tú? ¿Crees que este regreso es genuino o está acompañado de intenciones ocultas? Déjalo en los comentarios. Queremos saber si tú también sientes que hay más en esta historia de lo que se ve a simple vista. El regreso de Marquitos no solo sacudió las redes, también agitó los ánimos en las calles, en las conversaciones privadas y en los foros digitales más intensos. Hay quienes aseguran que fue una movida estratégica para dejar claro que sigue vigente y más fuerte que nunca. Pero la seguridad que lo rodeaba lanzaba otro tipo de mensaje, uno mucho más intimidante, que decía sin decirlo que este regreso debía ser tomado en serio, que no se trataba de un simple capricho mediático, sino de un posicionamiento claro en el tablero de poder. Las fotos que circularon mostraban una mezcla entre alegría y cautela, fanáticos eufóricos tomándose selfies con él, y al fondo hombres vigilando cada movimiento como si se tratara de una figura de alto riesgo o de alguien que ya no puede moverse sin protección extrema. No es común ver ese tipo de seguridad en un evento deportivo familiar en la playa. Y por eso, muchos comenzaron a preguntarse, ¿qué está protegiendo Marquitos realmente? ¿Su imagen, su integridad o algo mucho más complicado que todavía no conocemos? Cada segundo de su participación parecía parte de una coreografía ensayada, sus gestos, su mirada, sus palabras, todo tenía un peso distinto, casi como si supiera que este momento sería analizado una y otra vez por miles de personas tratando de encontrar señales. Pero más allá de las cámaras y los seguidores, había algo en el aire, una sensación que no se podía ignorar, algo que te decía que este no era un regreso cualquiera, sino el inicio de algo más grande, quizás un nuevo capítulo en una historia mucho más profunda. Y si bien muchos celebraban su retorno como el de una celebridad que nunca debió irse,
Otros no podían dejar de pensar en lo que significaba que su vuelta estuviera tan cuidadosamente blindada, que su exposición al público viniera con un escudo de acero. Eso plantea preguntas incómodas. ¿Quién realmente necesitaba protección en ese evento? ¿Era por él o por lo que representa? ¿Qué implicaciones tiene que un influencer regrese con semejante despliegue en un contexto tan delicado? No olvidemos que su figura ha sido durante mucho tiempo una mezcla entre admiración y controversia, amado por unos, criticado por otros, pero imposible de ignorar. Y su regreso solo confirma que sigue siendo un personaje que no deja a nadie indiferente. Este tipo de aparición no solo busca reafirmar su relevancia, sino también marcar territorio, dejar claro que sigue presente, que no se ha escondido, sino que ha estado esperando el momento justo para volver a ocupar el centro de la escena. Y ese momento llegó con todo lo necesario para volverse inolvidable. Fútbol, playa, sol, cámaras, fans y un despliegue de seguridad que nos deja más preguntas que respuestas. ¿Estamos presenciando un simple regreso o el inicio de una nueva era? Tu opinión es clave en este debate. ¿Tú qué crees que significa realmente este regreso? ¿Hay algo más detrás de la sonrisa de Marquitos y sus fotos con seguidores? Cuéntanos qué piensas y no te olvides dejar tu like si te atrapó esta historia. Esto apenas comienza. Lo que vimos en Puerto Vallarta fue solo el primer paso de una narrativa que seguramente seguirá creciendo y revelando nuevas capas con el paso de los días. Hay algo en el aire, algo que no termina de contarse, pero que todos presienten. Y si te estás preguntando si es seguro que Marquitos vuelva a la escena pública de esta forma, tal vez la pregunta correcta sea si alguna vez dejó de estar en el centro del juego o si simplemente nos hizo creer que estaba fuera mientras se preparaba para volver con más fuerza. Asegúrate de suscribirte porque esta historia todavía tiene mucho que ofrecer y no querrás perderte lo que viene. Lo que parecía una simple aparición en un torneo se ha convertido en el evento que todos están comentando, y eso es solo el principio. Si quieres conocer más detalles ocultos de esta historia o de otros personajes virales, déjalo en los comentarios y te prometemos llevarte detrás del telón donde se teje la realidad que pocos se atreven a contar. Para comprender mejor lo que ocurre, hay que recordar que Marquitos siempre ha sido una figura envuelta en polémica desde que irrumpió en el mundo digital. Desde sus primeros pasos supo manejar las percepciones del público a su antojo, y este retorno no fue la excepción. Con una destreza notable para manipular la percepción pública, el influencer dejó claro que su estilo de vida no se había transformado tanto como muchos creían. Más que listo para probar que aún conserva poder, alcanza y sobre todo, el dominio absoluto de su historia, Marquitos regresó con una postura firme. A través de sus gestos, su presencia imponente y el anillo de seguridad que lo rodeaba, proyectaba un mensaje evidente aunque disfrazado. No se trataba solamente de volver a la rutina o recuperar la atención perdida, sino de subrayar que continúa siendo una figura influyente. Este regreso no solo se vio reflejado en las cámaras que lo enfocaban, sino en la atención latente que flotaba en el aire, casi imperceptible, pero imposible de ignorar. Mientras su rostro mostraba una sonrisa relajada y su actitud parecía despreocupada, tanto seguidores como críticos empezaron a preguntarse si todo eso era genuino. ¿Estamos viendo al mismo Marquitos que conocíamos o estamos frente a alguien que está usando su visibilidad para fines más complejos? No se puede pasar por alto que ese nivel de protección personal no es algo que se vea comúnmente en figuras de su perfil. Ya no se trata solo de sus fans atentos, sino de individuos en las sombras que buscan cómo capitalizar su figura para sus propios intereses. Las interpretaciones sobre el mensaje que quiso dar están divididas. Algunos creen que intenta recuperar el terreno perdido, mientras que otros perciben el inicio de una lucha encubierta contra quienes desean verlo fuera de escena. Aunque muchos de los presentes lo observan con fascinación, el comportamiento de sus custodios transmitía una sensación completamente distinta. Esa protección no era solo símbolo de fama o éxito, sino una estrategia clara para mantener bajo control todo lo que lo rodea. Había un ambiente denso, un trasfondo más turbio que desmentía la aparente sencillez de un creador de contenido retomando la atención.
Las sombras que lo acompañaban contaban una versión diferente. Este regreso no fue cualquier cosa, estuvo lleno de códigos implícitos. Mientras los medios hablaban de diversión y fútbol, Marquitos parecía estar lanzando señales dirigidas a quienes saben leer entre líneas. La forma en la que se desenvolvía, su interacción con el entorno y su presencia ante las cámaras revelaban que este retorno tenía una intención más profunda que simplemente atraer likes. El objetivo parecía ser mucho más estratégico: reconstruir su figura pública, recalcar que sigue siendo un actor clave en un escenario mucho más grande de lo que aparenta. A medida que el torneo seguía, hubo quienes empezaron a atar cabos. ¿Marquitos sigue siendo solo una celebridad de internet en busca de relevancia, o está participando en juego mucho más serio y peligroso? Se está relacionando con fuerzas que exceden la fama de en redes. La verdad es que detrás de este reingreso aparentemente sencillo hay múltiples capas que no pueden ser ignoradas. La seguridad extrema, el contexto particular y los gestos simbólicos son piezas de un rompecabezas más grande. Ese evento, que parecía simplemente un día de playa con fútbol, pudo haber sido la excusa perfecta para fortalecer su presencia en ámbitos tanto visibles como discretos. Lo que vimos en Puerto Vallarta no fue solo su regreso al ojo público, sino una jugada cuidadosamente diseñada, cargada de simbolismo. Marquitos no solo está dejando claro que su figura aún pesa, sino que también da pista de que su vida está entrelazada con algo más profundo y riesgoso que la mera industria del entretenimiento. La manera en que gestiona su proyección y las relaciones con quienes lo rodean va más allá de simplemente recobrar fama. Está jugando una partida en la que cada decisión importa y en la que no está actuando solo. Las reglas han cambiado y los jugadores también. Gael Castro y su salida. El nudo central de esta trama, la renuncia de su hermano, fue el detonante que nadie imaginaba. Un punto de quiebre que puso todo en movimiento. Su partida, a finales de marzo, no fue una simple decisión impulsiva. Un retroceso, una pausa frente a los reflectores que quizá un viraje en su trayectoria. No, algo mucho más profundo se estaba incubando tras bambalinas, y las piezas del enigma comenzaron a alinearse con una inquietante precisión. El anuncio de su retiro no fue un hecho aislado, sino el inicio de una cadena de acontecimientos que, aunque al principio parecían inconexos, terminaron desvelando un escenario mucho más sombrío del que cualquiera hubiera podido anticipar. Las autoridades de Baja California empezaron a destapar secretos enterrados, revelando que Gael no solo era una figura conocida en redes sociales, había algo mucho más grande que lo envolvía. Pocos días después de su sorpresiva salida del ojo público, la policía local capturó a Ensenada, a Luis Fernando N., un joven de 28 años. Lo que al principio parecía un arresto rutinario, pronto se convirtió en la clave para desenmarañar una historia más siniestra. El nombre de Gael comenzó a resonar con fuerza. Ya no se hablaba solo de fotos soleadas en la playa o de sus miles de seguidores. Gael estaba envuelto en una red peligrosa que escapaba a la percepción superficial de sus fanáticos. La detención de Luis Fernando N. fue el catalizador que colocó a Gael bajo el escrutinio público. Pronto las investigaciones empezaron a revelar vínculos con organizaciones poderosas, algunas incluso ligadas a carteles criminales. Gael ya no era solo el hermano simpático de Marquitos. Ese chico con una risa encantadora y una base sólida de seguidores estaba, sin saberlo, enredado en un juego de alto riesgo, y su retiro repentino se entendió como un intento desesperado por deslindarse de un entorno que lo rebasaba. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? ¿Qué clase de amenazas se cernía sobre Gael y en consecuencia sobre Marquitos? Mientras las indagatorias avanzaban, más datos empezaron a emerger. El arresto de Luis Fernando N. no fue una mera coincidencia. Se trataba de un personaje con nexos directos a un entramado de figuras influyentes en Baja California, algunas de ellas conectadas con actividades ilícitas. La participación de Gael en ese universo dejó claro que su salida de la vida pública no fue producto de un simple agotamiento ni de una crisis emocional. Fue una decisión estratégica para cortar de raíz una relación peligrosa, pero alejarse del reflector también significaba dar un paso atrás ante un poder mucho más intimidante. Algo se movía en las sombras, y aunque Marquitos todavía no lo percibía, pronto sería absorbido por la misma corriente que su hermano había intentado esquivar. El caso de Luis Fernando N. era apenas el comienzo. A partir de ese momento, el rompecabezas comenzó a completarse de forma alarmante. ¿Cómo se había implicado Gael tan profundamente en esta estructura?
que lo llevó a formar parte de un ambiente donde lo ilícito era rutina y la agresión, la norma. Mientras tanto, Marquitos seguía activo en redes, pero su retorno al escenario no era tan inocente como aparentaba. Optó por reaparecer con un evento aparentemente inocuo, un torneo de fútbol en Puerto Vallarta. Sin embargo, lo que parecía una típica aparición pública estaba cargada de un trasfondo mucho más denso. La presencia de seguridad privada era tan abrumadora que se podría percibir en el aire. Escoltas con antecedentes conocidos y vínculos con el CJNG se mantenían cerca de Marquitos en todo momento, impidiendo cualquier acercamiento no autorizado. Todo esto no hacía más que intensificar el ambiente ya de por sí tenso. ¿A quién estaban resguardando realmente? ¿A Marquitos como individuo o a todo lo que simboliza su retorno? A primera vista, el evento parecía solo una excusa para volver a sonreír ante las cámaras. Fotos, autógrafos, gestos amables, estaba en su zona de confort, pero lo que no se percibía a simple vista era lo que realmente se estaba fraguando. Esa seguridad no era una simple medida preventiva, era una afirmación de poder. Mientras sus fans festejaban su presencia, los más allegados entendían que su aparición no era casual ni superficial. Marquitos estaba transmitiendo un mensaje, uno que solo unos cuantos sabrían descifrar. ¿A quién se dirigía realmente? ¿A sus seguidores? ¿A sus adversarios o a aquellos que esperaban el momento oportuno para actuar? Por el contrario, parecía que estaba intentando recuperar el dominio de una situación que le había sido entregada de forma forzada. El retorno de Marquitos no se percibía como una simple anécdota de celebridad trivial. No se trataba solamente de reconectar con sus seguidores o de incrementar su presencia en las plataformas digitales. Su regreso estaba envuelto en una atmósfera densa, una mezcla de autoridad y un mensaje implícito que se ocultaba entre los destellos de las cámaras y las sonrisas meticulosamente ensayadas. Marquitos dominaba el arte de jugar con las expectativas del público y esta vez no sería la excepción. En lugar de reaparecer de forma sencilla como muchos esperaban, su retorno se transformó en algo más profundo. Había algo en su lenguaje corporal, algo en su mirada, que no podía ser ignorado. El hecho de que estuviera escoltado por una fuente de seguridad no era solo una estrategia preventiva, era una afirmación de que Marquitos no era solo una cara famosa, sino el símbolo de algo mucho más grande, algo que aún permanecía oculto, pero que empezaba a delinearse con el paso de los días. Entretanto, la salida de Gael continuaba siendo un eco persistente sobre la familia. Algunos cuestionaban si su retiro había sido una forma de alejarse o una realidad que ya se le escapaba de las manos, mientras otros comenzaban a sugerir que su salida del foco público respondía a causas mucho más profundas. La detención de Luis Fernando N. no fue algo fortuito y encendió las alarmas. Podría ser que Marquitos estuviera asumiendo la responsabilidad de lo que Gael había dejado sin concluir, o estaba preparándose para lidiar con un universo que su hermano había decidido abandonar, uno colmado de influencia, poder y quizás también riesgo. Con el paso de los días, el panorama comenzó a adquirir un tono mucho más intrincado y delicado. Marquitos no solo estaba volviendo al radar mediático, estaba dando un paso firme dentro de un entorno que hasta entonces había sido territorio de Gael. Lo que parecía ser la simple historia de un creador de contenido retomando su presencia pública, en realidad podría estar ocultando mucho más de lo que se alcanzaba a ver superficialmente. Tanto Marquitos como Gael se hallaban atrapados en una enredada trama de poder, manipulación y posiblemente de supervivencia. A medida que los hechos se desarrollaban, la incógnita ya no era solamente qué hacía Marquitos, sino qué consecuencias podrían surgir para su porvenir y el de su círculo cercano. Las conexiones con el cartel Jalisco Nueva Generación ¿eran parte de una alianza premeditada o el resultado de una necesidad urgente de resguardo? Y aquí surge la gran interrogante: ¿por qué los guardaespaldas ligados al CJNG? Nadie puede pasar por alto que la presencia de una organización de este calibre no es fortuita ni improvisada. Marquitos, ampliamente reconocido por sus controversias y constante exposición mediática, ahora se encontraba rodeado por un dispositivo de seguridad que no podía pasar desapercibido. Esto abrió paso a un sinfín de dudas, y entre ellas una se repetía con fuerza. ¿Acaso esta cercanía se debía a una estrategia mutua o era más bien una medida
desesperada para resguardarse de peligros mayores. La historia detrás de esta relación no es sencilla. Las explicaciones rebasaban lo que se percibe a simple vista. Para comprender completamente esta situación, primero hay que entender qué representa este grupo y por qué, precisamente, Marquitos estaría relacionado con ellos. El Cartel Jalisco Nueva Generación es una de las entidades delictivas más influyentes y más temidas de México. Su estructura abarca una compleja red de operaciones ilegales que incluyen desde el tráfico de sustancias prohibidas hasta esquemas de lavado de dinero, y su dominio se extiende por varias zonas del país. Este grupo no se caracteriza por actuar mediante favores ni afinidades personales. Su autoridad se cimenta en el control territorial, la coerción violenta y el manejo de redes políticas y sociales. Por ello, la gran interrogante permanece: ¿qué hace que Marquitos Toys, un personaje con alto impacto en redes sociales y millones de seguidores, resulte atractivo para una organización de esta magnitud? Una de las hipótesis más fuertes es que el CJNG desea ampliar su influencia en el ecosistema digital. En este contexto, Marquitos, con su impresionante alcance en plataformas sociales, se convierte en una ficha valiosa. Hoy en día, las redes sociales no son solo un medio de entretenimiento, son una herramienta clave para moldear percepciones, movilizar audiencias y alterar narrativas. Para un grupo como el CJNG, que continuamente busca proyectar fuerza y legitimidad, contar con alguien como Marquitos bajo su órbita podría ser un movimiento estratégico de gran impacto. Una jugada riesgosa para reposicionar su figura en su entorno que jamás fue diseñado para alguien como él. Se habla de una estrategia orientada a manipular narrativas y conquistar la empatía de generaciones más jóvenes. Su identidad, moldeada por su cercanía con el público y una popularidad que lo hace parecer accesible, podría ser la llave para capturar la atención de audiencias que difícilmente se vincularían con un colectivo de tales características. No obstante, algunos aseguran que el lazo entre Marquitos y el CJNG va más allá de una maniobra mediática. En este panorama también podría haber un componente de resguardo personal. Vale la pena tener presente que la rutina de los influencers y figuras del entretenimiento no siempre es tan brillante como aparenta. La celebridad, aunque parezca un camino llano hacia el reconocimiento, también arrastra consigo una ola de rivalidades, intimidaciones y riesgos, sobre todo en regiones de México donde la violencia marca el día a día. En escenarios tan complejos y peligrosos, el resguardo se transforma en una necesidad básica para quienes viven constantemente bajo amenaza. Es posible que Marquitos, al notar el incremento del peligro que representaba quienes lo adversaban, haya decidido buscar el amparo del CJNG como un escudo. Este tipo de resguardo, sin embargo, no es gratuito. Es altamente factible que Marquitos haya tenido que asumir ciertas exigencias a cambio de este apoyo. El CJNG no se caracteriza precisamente por ofrecer respaldo sin pedir algo a cambio. Aunque no se conoce con certeza la naturaleza de los pactos entre ambas partes, no resultaría sorprendente que Marquitos esté condicionando a realizar acuerdos o establecer compromisos que garanticen su integridad física. De esta perspectiva, la conexión con dicho grupo no solo respondería a una cuestión de defensa, sino también a una táctica para seguir vigente en un entorno donde el peligro es parte del panorama cotidiano. Lo que resulta innegable es que Marquitos se ha adentrado en una zona de alto riesgo. En un principio, su retorno al ojo público con aquel torneo de fútbol en Puerto Vallarta aparentaba ser una excusa para reactivarse mediáticamente. Sin embargo, la presencia de personal armado del CJNG en su entorno evidenciaba que su reaparición no era una simple vuelta a las plataformas digitales. La custodia que lo acompañaba revelaba una situación mucho más delicada y desafiante, donde las normas del juego eran radicalmente distintas a las que conocían hasta entonces. Que Marquitos, acostumbrado a ser una figura carismática en redes, se encuentre ahora involucrado en este ámbito tan peligroso no es casualidad, sino más bien una señal contundente de que todo ha cambiado profundamente. Mientras esto se desarrolla, su imagen pública permanece intacta. Siempre sonriente, posando con admiradores, con una actitud desenfadada, como si no estuviera atravesando un escenario marcado por la incertidumbre y el riesgo. Pero para quienes observan con atención, es evidente que esta vuelta no se limita a recuperar tiempo ni a reconectar con su audiencia. El mensaje escondido detrás de su comportamiento es más sutil, pero igual de contundente.
El retorno de Marquitos no se trata únicamente de ganar terreno en el universo digital, sino de consolidar una posición en un espacio donde el poder no solo depende del número de seguidores, sino de las conexiones y lealtades que se tejen tras bambalinas. El hecho de que esté rodeado por un dispositivo de seguridad tan llamativo no es casual. Es un gesto calculado, una declaración silenciosa de influencia, autoridad y supremacía. Pero ¿a quién va dirigido ese mensaje? ¿A sus fanáticos, a sus oponentes o quizás a aquellos que esperaban la ocasión ideal para mover sus piezas? La realidad es que lo que envuelve a Marquitos va más allá del mundo virtual. Lo que está en juego ahora tiene que ver con estructuras de poder, pactos estratégicos y posiblemente amenazas latentes. Conforme este panorama se transforma, surge la gran incógnita: ¿qué le depara el futuro de Marquitos? Si, como se rumorea, está utilizando su cercanía con el CJNG como una forma de blindaje y empoderamiento, ¿de qué manera impactará esto en su porvenir? Una historia. Muchos de los presentes no sabían si gritarle con emoción, pedir una selfie o simplemente observar desde lejos, conscientes de que ese momento podría volverse viral o incluso peligroso, dependiendo de cómo se desarrollaran los hechos en cuestión de segundos. ¿Y tú? ¿Crees que este regreso es genuino o está acompañado de intenciones ocultas? Déjalo en los comentarios. Queremos saber si tú también sientes que hay más en esta historia de lo que se ve a simple vista. El regreso de Marquitos no solo sacudió las redes, también agitó los ánimos en las calles, en las conversaciones privadas y en los foros digitales más intensos. Hay quienes aseguran que fue una movida estratégica para dejar claro que sigue vigente y más fuerte que nunca. Pero la seguridad que lo rodeaba lanzaba otro tipo de mensaje, uno mucho más intimidante, que decía sin decirlo que este regreso debía ser tomado en serio, que no se trataba de un simple capricho mediático, sino de un posicionamiento claro en el tablero de poder. Las fotos que circularon mostraban una mezcla entre alegría y cautela. Fanáticos eufóricos tomándose selfies con él, y al fondo hombres vigilando cada movimiento como si se tratara de una figura de alto riesgo o de alguien que ya no puede moverse sin protección extrema. No es común ver ese tipo de seguridad en un evento deportivo familiar en la playa. Y por eso, muchos comenzaron a preguntarse: ¿qué está protegiendo Marquitos realmente? ¿Su imagen, su integridad o algo mucho más complicado que todavía no conocemos? Cada segundo de su participación parecía parte de una coreografía ensayada. Sus gestos, su mirada, sus palabras, todo tenía un peso distinto, casi como si supiera que este momento sería analizado una y otra vez por miles de personas tratando de encontrar señales. Pero más allá de las cámaras y los seguidores, había algo en el aire, una sensación que no se podía ignorar, algo que te decía que este no era un regreso cualquiera, sino el inicio de algo más grande, quizás un nuevo capítulo en una historia mucho más profunda. Y si bien muchos celebraban su retorno, como el de una celebridad que nunca debió irse, otros no podían dejar de pensar en lo que significaba que su vuelta estuviera tan cuidadosamente blindada, que su exposición al público viniera con un escudo de acero. Eso plantea preguntas incómodas. ¿Quién realmente necesitaba protección en ese evento? ¿Era por él o por lo que representa? ¿Qué implicaciones tiene que un influencer regrese con semejante despliegue en un contexto tan delicado? No olvidemos que su figura ha sido durante mucho tiempo una mezcla entre admiración y controversia, amado por unos, criticado por otros, pero imposible de ignorar. Y su regreso solo confirma que sigue siendo un personaje que no deja a nadie indiferente. Este tipo de aparición no solo busca reafirmar su relevancia, sino también marcar territorio, dejar claro que sigue presente, que no se ha escondido, sino que ha estado esperando el momento justo para volver a ocupar el centro de la escena. Y ese momento llegó con todo lo necesario para volverse inolvidable: fútbol, playa, sol, cámaras, fans y un despliegue de seguridad que nos deja más preguntas que respuestas. ¿Estamos presenciando un simple regreso o el inicio de una nueva era? Tu opinión es clave en este debate. ¿Tú qué crees que significa realmente este regreso? ¿Hay algo más detrás de la sonrisa de Marquitos y sus fotos con seguidores? Cuéntanos qué piensas y no te olvides dejar tu like si te atrapó esta historia. Esto apenas comienza. Lo que vimos en Puerto Vallarta fue solo el primer paso de una narrativa que seguramente seguirá creciendo y revelando nuevas capas con el paso de los días. Hay algo en el aire, algo que no termina de contarse, pero que todos presienten.
Y si te estás preguntando si es seguro que Marquitos vuelva a la escena pública de esta forma, tal vez la pregunta correcta sea si alguna vez dejó de estar en el centro del juego o si simplemente nos hizo creer que estaba fuera mientras se preparaba para volver con más fuerza. Asegúrate de suscribirte porque esta historia todavía tiene mucho que ofrecer y no querrás perderte lo que viene. Lo que parecía una simple aparición en un torneo se ha convertido en el evento que todos están comentando, y eso es solo el principio. Si quieres conocer más detalles ocultos de esta historia o de otros personajes virales, déjalo en los comentarios y te prometemos llevarte detrás del telón donde se teje la realidad que pocos se atreven a contar. Para comprender mejor lo que ocurre, hay que recordar que Marquitos siempre ha sido una figura envuelta en polémica desde que irrumpió en el mundo digital. Desde sus primeros pasos